Hola muchachos, ¿cómo están? Pues ya que andan la mayoría por acá, pues vamos a ir comenzando entonces con la sesión del día de hoy. Este, si por ahí quieren desayunar, pues háganlo, no hay ningún problema. Y de hecho eso les quería mencionar. Algunos de sus compañeros me mencionaron que de repente tienen problemas para desplazarse después de esta hora que tienen que ir hasta Zacatenco. Entonces vamos a tratar de que se termine la clase a las 10 cuando estemos en clase presencial. Ahorita pues tenemos situaciones extraordinarias. Eh, déjenme ver. Estoy checando el calendario. Es que si va a ser así, si vamos a seguir así, estando los miércoles, vamos a tener solo unas cuantas sesiones más, en el semestre. De hecho, nosotros terminamos el 22, me parece. Entonces, pues vamos a tener únicamente cuatro sesiones los miércoles. Y regresando de las vacaciones de fin de año, me parece que solo tenemos 2 semanas y la segunda semana creo que ya hay que hacer las evaluaciones. Entonces, de forma efectiva, pues vamos a tener alrededor de cinco o 6 sesiones, más a lo mejor la del viernes que regresemos de las vacaciones. Eh, una de las cosas que a mí me gustaría que hiciéramos es una serie de presentaciones en equipo. Y esas presentaciones me gustaría que versaran eh, sobre algunos fármacos y sobre todo sobre fármacos de origen natural, ya sea que se hayan obtenido a partir de material vegetal o también a partir de productos de metabolismo de algunos microorganismos. Eh, ¿Cómo sería la presentación de estos, cómo sería la presentación de dichas estructuras? Pues sería algo más o menos, no como los seminarios que están haciendo de las prácticas, porque nos llevaríamos bastante tiempo, sino únicamente unas presentaciones de unos 20 minutos, dejando unos 10 minutos para que hagamos preguntas. Eh, También vamos a ver qué tanto tiempo nos queda y yo creo que lo vamos a hacer en equipo, pero todavía no he visto bien de cuántas personas. Lo que necesitamos hacer además de eso es establecer cuáles son los fármacos que vamos a abordar y eso se los voy a dejar a ustedes. Ustedes van a decidir qué fármaco van a presentar y sobre todo que sean fármacos pues que tengan alguna relevancia. No sé, por ejemplo, pueden presentar algún taxano, el Taxol, que fue uno de los primeros compuestos que se obtuvieron a partir de fuentes completamente naturales, que es el árbol del tejo, y que es uno de los medicamentos que se utiliza con más amplitud para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. Eh, Pueden ser de ese tipo de compuestos. Eh, Voy a entonces eventualmente a habilitar una hoja en la plataforma para que ustedes registren quiénes van a ser los participantes de cada equipo y el tema que ustedes van a presentar. ¿Vale? Va a ser algo bastante sencillo. En cuanto a los temas que tenemos que abordar, son principalmente tres. Por un lado, tenemos las biomoléculas, lo que se conoce como las biomoléculas, que son principalmente 4 grupos. Vamos a ver los carbohidratos, los lípidos, los aminoácidos y por último, se me está yendo uno. Bueno, pero los ácidos nucleicos creo que no los necesitamos ver. Creo que no.
Entonces nos vamos a centrar más que nada en carbohidratos, lípidos y esto en los aminoácidos. Luego tenemos que ver también los pigmentos y por último tenemos que ver los polímeros. Creo que es al revés, primero polímeros y luego pigmentos. Sobre todo pigmentos naturales y azocompuestos. Entonces, esta última parte del curso, ustedes se van a dar cuenta de que pues casi casi vamos a abarcar lo mismo que ustedes tienen que abarcar durante sus presentaciones para eh, para las prácticas en los seminarios. Sobre todo haciendo más hincapié en algunos de los detalles que de repente pueden quedar y que se necesita especificar después de los seminarios. Ahorita ya dieron los seminarios de los carbohidratos y de los lípidos, entonces nos podemos ir un poquito más rápido a este respecto. ¿Vale? Como vamos a tener sesiones bastante cortas, para las evaluaciones, yo creo que nos vamos a basar más en trabajos. En trabajos, ya sea series de ejercicios o ya veremos si hacemos ejercicios compilatorios. Les digo, sobre todo la desventaja que vamos a tener es el tiempo. Ahorita ya nos queda muy poco tiempo para que abordemos los diferentes temas. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con los carbohidratos. Cuando sus compañeros presentaron el seminario de esta parte, abarcaron bastante bien los diferentes aspectos que tenemos que tomar en cuenta sobre este grupo de compuestos. Entonces, vamos entonces a comenzar primero que nada por las definiciones. Comenzamos con los carbohidratos porque son uno de los grupos principales de compuestos que los seres vivos necesitan para su desarrollo. Ya habíamos hablado de los lípidos, de los ácidos nucleicos, sobre todo para la transmisión de información genética, y en el caso de los aminoácidos, para la construcción de proteínas. En el caso de los carbohidratos, estos tienen una historia dentro de la química que es bastante larga. Se conocen desde la antigüedad como azúcares porque, esta palabra pasó al castellano a partir del sánscrito con sugar que quiere decir arena dulce. Y digamos, la preposición a nosotros nos pasó desde el árabe. Los carbohidratos son uno de los grupos que están presentes en la mayor cantidad de organismos y no solo como las fuentes de obtención de energía química, como por ejemplo en la reacción de fotosíntesis que llevan a cabo algunos organismos, sino también porque forman parte de son componentes estructurales de las células. Por ejemplo, en las plantas se utilizan para la formación de las paredes celulares, pero también lo podemos encontrar en organismos bastante diversos. Por ejemplo, en los insectos, en algunos arácnidos, como son los cangrejos y las langostas, todos ellos utilizan ciertos tipos de cadenas de carbohidratos para formar sus exoesqueletos. También los animales tenemos lo que se conoce como glucoproteínas que nos permiten la comunicación intercelular. ¿Esto de qué forma se hace? Existen algunos lípidos que están formando parte de la membrana celular que también incorporan una parte de carbohidrato. Y lo mismo las proteínas. Las proteínas, ya sea las proteínas periféricas o las proteínas integrales, también van a tener
una parte que involucra carbohidratos. Ahora, ¿por qué los llamamos carbohidratos? Esto también tiene que ver con razones históricas, porque imagínense hace 200 años, cuando la química todavía estaba en su parte menos desarrollada, que apenas estaba saliendo de la revolución industrial y se empezaba a tener un interés por el estudio sistemático de las cosas. En ese caso, los estudios de los diferentes compuestos, pues tenían que ser a base, tenían que estar basados en la experimentación y sobre todo en la obtención de fórmulas empíricas. Y la fórmula empírica que se obtenía al degradar diversos carbohidratos o diversas sustancias que se conocían como carbohidratos, por ejemplo, la alúmina o albúmina, perdón, o el almidón, se obtuvo que teníamos este tipo de compuestos. Para la glucosa, que fue el primero que se obtuvo, se ideó un tipo de estructura química, bueno, de fórmula química de este tipo, donde teníamos 6 átomos de carbono y teníamos 6 unidades de agua por cada uno de esos átomos. Entonces, esto llevó a que este tipo de compuestos se idearan como una forma hidratada del carbono. Por eso se le llamó hidrato de carbono. La fórmula que se encontraba, pues sí, efectivamente corresponde a eso. Nosotros ahora ya sabemos que la fórmula de la glucosa no es esa, sino que es esta. Y de todas formas, corresponde con las mismas proporciones estequiométricas. Entonces, no fue el único carbohidrato que se obtuvo que tenía esa fórmula química, o bueno, más bien esa fórmula empírica, sino que existen una serie de carbohidratos que presentan comportamientos completamente distintos que también presentan esa fórmula química. Entonces, el estudio de los carbohidratos dio pie a que este, a que se estudiara más a fondo y que a lo largo del tiempo se establecieran diferentes, eh, diferentes conceptos, diferentes metodologías para su estudio, diferentes metodologías para su representación y sobre todo diferentes concepciones de lo que son los carbohidratos. Ahora, la concepción que nosotros tenemos de los carbohidratos en estos días es que se trata de una molécula polihidroxilada. ¿Eso qué quiere decir? Que partimos de la base de que se trata de una cadena carbonada y que vamos a tener principalmente dos tipos. Uno donde al final de la cadena vamos a tener un aldehído y otros tipos donde podemos tener igual cadenas carbonadas, pero donde vamos a tener un grupo cetona. Entonces, lo que vamos a tener va a ser principalmente esos dos grupos. Uno donde vamos a tener polihidroxialdehídos y otro donde vamos a tener polihidroxicetonas. Y esto va a tener diferentes consecuencias. Por un lado, los más abundantes son los polihidroxialdehídos. Y el más simple que podemos encontrar es el gliceraldehído. El gliceraldehído tiene esta estructura. Es así, 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 así. Este es un OH y este es un OH. Ahora, ¿por qué por qué se dice que sigue siendo un carbohidrato? Pues porque si ustedes se fijan, tenemos de todas formas una cadena carbonada, una cadena de 3 carbonos, donde tenemos la función aldehído por un lado y todas las demás posiciones están hidroxiladas. ¿Qué es lo que podemos observar en esta molécula?
Si ustedes se fijan al ser un aldehído, cuando nosotros tratemos de nombrarla, vamos a empezar con la numeración a partir del carbono del carbonilo. Y todas las posiciones van a tener un grupo hidroxilo. Ese hidroxilo nos va a dar una serie de consecuencias. En el caso del carbono 3, vamos a tener dos sustituyentes hidrógeno, perdón, y un sustituyente hidroxilo. ¿Eso qué va a generar? Va a generar únicamente un grupo alcohol. Sin embargo, comparen eso con el carbono de la posición 2. En ese caso, fíjense que el enlace que yo marqué entre el grupo hidroxilo y el carbono es una línea ondulada, es una viborita. ¿Alguno de ustedes sabe por qué se representa de esa forma? No. No. Cuando tenemos un grupo que se representa unido a algún carbono con esa unión, lo que quiere decir es que no conocemos la orientación o que la orientación no está clara. ¿Y eso por qué? Porque fíjense qué es lo que está sucediendo en ese carbono. En ese carbono tenemos un grupo hidroxilo, tenemos la unión al carbono 3, tenemos la unión al carbono 1 y como el carbono siempre está formando 4 enlaces, el enlace que resta es un grupo hidrógeno. Aquí tenemos un hidrógeno. En este tipo de representaciones, cuando tenemos un centro estereogénico o un centro quiral, ¿qué quiere decir? Que ese carbono tiene 4 sustituyentes distintos. Cuando nosotros hacemos esta representación del gliceraldehído, ese grupo hidroxilo puede estar hacia afuera o hacia adentro del plano. Vamos a tener los dos estereoisómeros, los enantiómeros. Como tenemos un solo, vamos a ponerlo más bien para acá, como tenemos un solo centro quiral, vamos a tener dos estructuras que van a ser enantiómeros. Por un lado, vamos a tener aquella donde el grupo hidroxilo va a salir del plano y por lo tanto el hidrógeno va a estar hacia la parte trasera del plano y vamos a tener otro donde vamos a tener la configuración opuesta. Vamos a tener que el grupo hidroxilo está hacia adentro y que, ¿qué pasó? Y que el hidrógeno va a estar hacia afuera. Nosotros ahora ya sabemos que las configuraciones absolutas de los centros quirales, ¿cómo las podemos determinar? Las podemos determinar a partir de las reglas de Kahn, de Ingold y Prelog. ¿Qué es lo que nos dicen estas reglas? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó, No. Alan? No. Esas no las había escuchado. ¿No las habías escuchado nunca? Creo que no. A ver, ¿Cómo no? Si lo recuerdo. presentaron en el seminario anterior. Bueno, en lo que se basan estas reglas es que cuando tenemos un carbono sp3 que es un centro estereogénico, ¿qué quiere decir que sea un centro estereogénico? Que es un centro quiral. ¿Qué quiere decir que sea un centro quiral? Que la conformación, o más bien la orientación de los distintos, la orientación de los distintos sustituyentes va a cambiar en el espacio. Normalmente esta no es la representación que nosotros tenemos de los carbohidratos. La representación que nosotros tenemos aquí puesta se conoce como una estructura de esqueleto. Sin embargo, las representaciones que son más comunes para
que podemos utilizar para los carbohidratos son lo que se conocen como las proyecciones de Fisher. Y de esas proyecciones ya también nos habían hablado un poco sus compañeros anteriormente. Se conocen como las proyecciones de Fisher por un químico alemán. Él se dedicó al estudio de los carbohidratos y para su estudio lo que él ideó fue una forma de proyectar las estructuras en 3 dimensiones en el plano, de forma que lo que tratemos de representar como una sola línea es esta cadena, la cadena carbonada, que lo representemos como si fuera la columna vertebral de un animalito. Entonces, imagínense que ustedes están haciendo una disección, no sé, imagínense que no sé, vamos a poner un animalito trompudito que es una zarigüeya, ¿no? Entonces tienen su zarigüeya que atropellaron y si ustedes hicieran la disección, si quisieran ver la columna vertebral, pues la columna vertebral del animalito tendría que ir aquí y tendríamos aquí diferentes vértebras, ¿no es cierto? Aquí tendríamos que sus patitas no sé, creo que tienen 5 deditos también, aquí le faltó uno, y por acá pues tendríamos sus patitas traseras y pues de todas formas tendríamos su colita, ¿no? Entonces, este es el animalito que nosotros queremos diseccionar. Entonces, lo mismo vamos a tratar de hacer con la estructura de la cadena carbonada de los diferentes carbohidratos. Aquí yo solo les he presentado el gliceraldehído, que es el más sencillo. A medida que nosotros vayamos aumentando el número de átomos de carbono, esa columna vertebral se va a ampliar cada vez más. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, como si nosotros estuviéramos observando desde aquí arriba, imagínense que este es su ojo, si estuviéramos observando desde aquí arriba el carbohidrato. Yo pensaba presentarles todo esto con modelos moleculares para que ustedes los puedan tener en sus manitas y pudieran ver cómo se hace. Y si hacemos eso, lo que tendríamos es que si representamos la cadena de 3 carbonos como una sola línea, hasta arriba tendríamos el grupo aldehído. Luego, atravesándola por en medio, tendríamos el carbono, este sería el carbono 1, aquí el 2 y el 3 lo tendríamos acá. En el medio vamos entonces a tener las sustituciones. Por un lado tendríamos el grupo hidroxilo y por otro lado tendríamos el hidrógeno. Y en la parte más baja tendríamos únicamente el otro sustituyente hidroxilo. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de proyecciones lo que vamos a tratar de hacer es que en la parte superior vamos a dejar como cabeza el grupo aldehído o el grupo cetónico. Vamos a tratar de representar la cadena carbonada como si fuera la columna vertebral. Y después nos va a quedar un grupo donde vamos a tener el último carbono con el sustituyente hidroxilo y eso lo vamos a tomar como si fuera la cola, ¿vale? Esto va a representarse también en algunas partes como un CH2OH, pero vamos a tratar de que normalmente utilicemos estructuras de esqueleto. Ahora, habíamos dicho que este carbono 2 es un carbono estereogénico. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 4 sustituyentes. Tiene un carbono que es un carbonilo, otro carbono que es un metileno, tiene un hidrógeno y tiene un hidroxilo. Eso hace que sea un carbono quiral. Que presente quiralidad, ¿qué quiere decir? Que si nosotros ponemos frente a él un espejo,
el espejo nos va a mostrar la imagen de su enantiómero, la imagen especular. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, si hacemos tal cual la imagen en espejo, sería esta. ¿Eso qué va a tener como consecuencias? Que como estos enlaces que estoy marcando aquí en verde, estos enlaces, y son enlaces sigma, esos enlaces pueden rotar. ¿Qué va a tener como consecuencia eso? Que yo los puedo dibujar también de esta otra forma. Ay, con negro. Yo los puedo dibujar también de esta otra forma y lo mismo con este de la cola. Fíjense entonces cuál es la diferencia entre ambos. La diferencia es la disposición espacial que toman, las orientaciones que toman los sustituyentes del carbono 2. Por un lado, podemos tener que el grupo hidroxilo está hacia la derecha y en otro tenemos que está hacia la izquierda. Si nosotros seguimos las reglas de Kahn, Ingold y Prelog, vamos a establecer algo que se llama configuración absoluta y que esto ya debieron de haberlo visto, supongo que en Química 1, cuando vieron centros estereogénicos. Lo que vamos a tener es una asignación de una configuración S o una configuración R. Entonces, eso se les queda de tarea estudiar cómo es que se obtienen esos diferentes configuraciones que ustedes ahorita ya deberían de saber. Entonces, estas van a ser los tipos de proyecciones que vamos a encontrar para para los carbohidratos. ¿Qué es lo interesante o por qué es necesario que conozcamos esto? Porque en la mayoría de los libros no van a encontrar estructuras de esqueleto, van a encontrar representaciones de Fischer. Y lo que deberían de irse aprendiendo es que cuando el grupo hidroxilo del carbono 2 está hacia la derecha, tiene una configuración R. Bueno, de hecho se pone acá una configuración R. Y el otro, cuando está hacia la izquierda, tiene una configuración S. ¿Por qué comencé con con el gliceraldehído? Pues porque el gliceraldehído fue la base para otro sistema de identificación de los carbohidratos. Cuando nosotros ponemos el gliceraldehído en una disolución acuosa y que lo ponemos en un polarímetro, ¿qué es lo que se mide? Lo que se mide es su desviación óptica. Esto se representa con este simbolito. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se tiene una celda donde se pone una disolución de nuestra muestra, que en este caso sería la muestra de carbohidrato. A través de esa muestra se hace pasar un haz de luz y ese haz de luz va a descomponerse. Ese haz de luz es un haz bastante especial porque de lo que se trata es que este haz contenga una longitud de onda específica. Esa longitud de onda que se utiliza es la línea D del sodio. Normalmente se escribe así. Esto viene por los espectros de emisión. El espectro de emisión del sodio contiene principalmente una línea que es de un color amarillo muy característico. Entonces, de la luz que se emite a partir del sodio, cuando el sodio está irradiando, se hace pasar ese haz. Y cuando ese haz pasa a través de la disolución, va a cambiar el ángulo en el que sale. Eso se le llama una desviación y es una desviación óptica. ¿Por qué? Porque se está tratando de luz. Lo único que se hace es medir el grado o los grados
en los que se desvía esa luz al pasar por la muestra. Entonces, los recursos que se tenían hace 200 años, lo único que permitían era decir, bueno, si yo tengo el gliceraldehído, hay algunas ocasiones en que ese gliceraldehído me va a desviar la luz polarizada hacia el sentido de las manecillas del reloj. Cuando eso sucede, se le asignaba un signo positivo. Y cuando teníamos el caso contrario, que se desviaba en el sentido antihorario, se le asignaba un signo negativo. Antes de que se establecieran las reglas de nomenclatura para las configuraciones absolutas, lo que se tenía era justamente esta convención, que si al hacer o al determinar la desviación óptica de algún carbohidrato, desviaba la luz polarizada en sentido de las manecillas del reloj, se decía que era un más carbohidrato, y si lo hacía en el sentido opuesto, se decía que era un menos. Y esto al principio no tenía ninguna relación con las estructuras ni con proyecciones de Fisher, porque todavía no se desarrollaba este método. Era algo totalmente empírico. Luego de esto, lo que se observó es que de forma totalmente casual, cuando el hidroxilo del carbono quiral estaba hacia la derecha, correspondía con una desviación en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, si nosotros vemos el reloj de esta forma, y aquí están las manecillas, una desviación en sentido de las manecillas del reloj, vamos a poner aquí así, una desviación era en el sentido hacia la derecha, y que cuando el hidroxilo del grupo del carbono quiral estaba en la representación de Fisher hacia la izquierda, que también se desviaba la luz hacia la izquierda. Entonces, de ahí se ideó otra forma, otros descriptores para describir los diferentes carbohidratos. Se utilizó esta convención D y L. D, ¿por qué? Por Dexter, que en latín quiere decir diestro, y leibos, que quiere decir hacia la izquierda. Entonces, esto fue algo completamente arbitrario y completamente por coincidencia. No es que se haya tenido el conocimiento para predecirlo. Y de hecho, no se puede predecir. En el gliceraldehído tenemos esta situación. Cuando el grupo OH del carbono quiral está hacia la derecha, vamos a decir que se trata de un carbohidrato D. Cuando lo tenemos hacia la izquierda, vamos a decir que se trata de un carbohidrato L. Y esto también va a tener unas importantes consecuencias, sobre todo porque de forma natural, los únicos carbohidratos que vamos a encontrar van a ser los carbohidratos de tipo D. Se les conoce como carbohidratos de la serie D. Y los carbohidratos de la serie L van a ser más raros y algunas veces inexistentes en la naturaleza. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Yo sí, profe. ¿Qué pacho? ¿Por qué había dicho que se sabía si era el D o L? Es que ahí me perdí un poquito. El D o el L lo que tiene que ver es la posición de este hidroxilo que estoy marcando en azul. Cuando ustedes hacen las representaciones de Fisher, resulta que
Cuando el hidroxilo está hacia la derecha, ese compuesto rota la luz polarizada en el sentido de las manecillas del reloj, hacia la derecha. Por eso se le dice D. Sin embargo, si tenemos el caso opuesto, en el que el hidroxilo está dibujado, literalmente solo es el dibujo, dibujado hacia la izquierda, ese compuesto va a rotar la luz polarizada hacia la izquierda también. Y por eso se le llama L. Ok, muchas gracias, profe. Vale. Entonces, lo que comúnmente van a encontrar en libros es ese tipo de descripciones, donde, por ejemplo, vamos a tener la D más glucosa. Y simplemente lo que nos está diciendo es que son descriptores. Nos está diciendo, por un lado, que esta glucosa pertenece a la serie D, o sea que cuando yo la dibujo en proyección de Fisher, uno de sus carbonos específicamente va a tener el hidroxilo hacia la derecha y que ese compuesto, cuando yo lo pongo en disolución acuosa y determino su rotación óptica, va a tener un giro hacia la derecha también. Esto solo es para saber las diferentes convenciones que vamos a tener. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a eso? Porque el gliceraldehído es lo más sencillo. Pues bueno, los carbohidratos los vamos a clasificar por dos diferentes cuestiones. Ya habíamos hablado de que por un lado vamos a tener los que son aldehídos y por otro lado los que son cetonas. Pues lo que vamos a tener que establecer también al momento de nombrar un carbohidrato es el número de carbonos que contiene en su cadena principal. Ya habíamos dicho que el carbohidrato más simple, más sencillo, es el gliceraldehído, que en realidad es una cadena de 3 carbonos. Como es un aldehído, en realidad lo vamos a llamar una aldotriosa. Y ahí, ya no sé ni escribir. Y aquí también los nombres van a representar cosas históricas. En muchos de los compuestos que son biocompuestos, hay algunas convenciones. Por ejemplo, todas las enzimas tienen una terminación asa. ¿Por qué? Porque con esa terminación vamos a saber que ese compuesto actúa como una enzima. Para los carbohidratos, lo que se ideó en un principio era utilizar la terminación osa. Si nosotros tenemos una osa, tenemos un carbohidrato. Otra de las partes que componen el nombre es el prefijo, ya sea que sea aldo, que quiere decir que es un aldehído, o ceto, que en este caso indicaría que se trata de una cetona. Y por otra parte, tenemos la parte medular. La parte medular nos indica el número de carbonos que va a contener ese carbohidrato con los prefijos griegos. Vamos entonces a decir que se trata de una aldotriosa, vamos a ponerlo aquí, aldotriosa, una aldotetrosa o una aldopentosa y así subsecuentemente. En el caso de las cetonas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una cetotriosa o cetotetrosa y así subsecuentemente. Entonces los nombres de los carbohidratos van a estar compuestos de 3 partes.
La terminación osa para indicar que se trata de un carbohidrato, aldo o ceto como prefijos para indicar que se trata de un aldehído o de una acetona, y la parte medular, tri, tetra, penta, hexa, hepta, para especificar el número de carbonos de la cadena principal. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para representar este tipo de compuestos también con las proyecciones de Fisher? Pues lo que vamos a hacer va a hacer lo que ya habíamos visto anteriormente. Si tenemos, si tenemos una aldosa, vamos a tratar de que el grupo aldehído quede siempre en la parte superior, lo que le vamos a llamar la cabeza, para que el carbonilo represente la cabecita. Ahora, si nosotros tuviéramos una aldotetrosa, quiere decir que tenemos 4 carbonos. Lo que tenemos que hacer entonces es numerar 1, 2, 3 y 4. Los 4 carbonos. En las estructuras de esqueleto, lo que utilizamos son intersecciones para marcar dónde están los carbonos. Entonces, aquí nos hace falta una intersección y aquí otra. El carbono 4 siempre va a quedar acá solito y le vamos a poner el grupo hidroxilo para representar la cola del carbohidrato. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta aldotetrosa que tiene esta sustitución, esa sería su estructura de Fisher. ¿De dónde viene? Eso lo que quiere decir es que yo al inicio tenía esta estructura, que tenía aquí, aquí. Bueno, esto lo vamos a poner así. Si yo tomo esta estructura, que estaría así, pues es bastante fácil ver la cadena carbonada principal. Cuando yo me fijo en la disposición espacial, lo que voy a ver es que los enlaces que quedan hacia los costados van a estar saliendo del plano. Estos en realidad tienen que estar representados así. Los de ambos lados, no solo los de los hidroxilos, también los de los hidrógenos. Si yo lo represento de esa forma, el grupo que queda a la cabeza, vamos a ponerlo acá, el grupo que queda a la cabeza va a quedar hacia abajo. En realidad aquí vamos a tener esto. Y por otra parte, la cola también va a ir hacia abajo del, del plano que está formando la página. Esto es más fácil que lo veamos con modelos moleculares. La próxima semana les llevo los modelos y los dejo que lo vean para que vean que es más fácil representarlos así. Ahora, fíjense lo que está pasando en esta otra estructura que yo acabo de dibujar. En esta estructura, pues ya no tenemos algo que se parezca a al gliceraldehído. En el gliceraldehído teníamos un único carbono que era estereogénico. Si ustedes se fijan aquí en esta estructura, que resulta de adicionar un carbono con sustitución hidroxi al gliceraldehído, ¿cuántos centros estereogénicos voy a tener? ¿Cuántos tengo? 2. 2. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo 2 centros quirales, ¿cómo sé cuántos estereoisómeros voy a tener? ¿Conocen esa regla? Sí, creo que es 2 a la N. Ajá, 2 a la N. N representa el número
de carbonos quirales. Entonces, si yo tengo 2 carbonos quirales, voy a tener 2 a la 2. 2 a la 2 son 4 estereoisómeros. ¿Qué es entonces? ¿Cuáles son entonces las estructuras que yo voy a poder dibujar a partir de esta? Pues voy a tener la misma y voy a dibujar su imagen especular. Vamos a tener entonces esto, donde lo único que va a, vamos a representarlos todos así, donde lo único que va a cambiar va a ser primero la configuración de este, de este centro, del carbono 2, y voy a dejar la otra igual. Luego, ¿cuál va a ser el otro cambio? El otro cambio ya no va a ser su enantiómero, sino su diasterómero. Voy a tener que el carbono 1 lo voy a dejar igual y lo que voy a invertir va a ser la configuración del carbono 2. Y por lo tanto yo voy a necesitar escribir también la estructura del último diasterómero. En este caso dejo otra vez esta así. Y a ver, esta así, los dos así, y este se quedan estas, y este quedaría así. Ahora, tendríamos esas cuatro estructuras, ¿no? Fíjense qué es lo que pasa. En las primeras dos, lo que estoy teniendo es que mantengo la configuración del carbono 3 y la que cambio es la configuración del carbono 2. En el otro caso, ¿qué guardo? Yo estoy guardando la configuración del carbono 2 y ¿qué estoy variando? La del 3, ¿no? Entonces, fíjense que hay dos iguales. Tenemos dos que parecen iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos haciendo un error. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es que se tengan las cuatro configuraciones completamente opuestas. Entonces, en este caso, lo que tendríamos sería estos OHs así. Así. ¿Qué es lo que vamos a tener? En el sentido en el que nosotros vayamos aumentando el número de carbonos en la cadena principal, vamos a ir incrementando el número de centros estereogénicos. Al incrementar el número de centros estereogénicos, vamos a incrementar el número de estereoisómeros. ¿Y cómo los vamos a poder diferenciar? Si nosotros quisiéramos nombrar a este compuesto, estos cuatro tendrían el mismo nombre, aldotriosa. Todos tienen 4 carbonos, aldotetrosa, perdón. Todos tienen un grupo aldehído en la parte superior. Todos tienen 4 carbonos. ¿Y cuáles son entonces las únicas diferencias? Las diferencias que vamos a observar van a ser las configuraciones de los carbonos estereogénicos, el 2 y el 3. ¿Cómo le vamos a hacer para diferenciarlos? Pues igual que hicimos con el gliceraldehído, nos vamos a fijar en uno de los centros estereogénicos. En el caso del gliceraldehído tenemos únicamente uno. Cuando empecemos a incrementar el número de carbonos estereogénicos, nos vamos a fijar en el carbono que esté lo más alejado posible de la cabeza. Nos vamos a fijar en qué? En la orientación que tiene el grupo hidroxilo en esa estructura. ¿Y cómo los vamos a diferenciar?
Ya habíamos dicho que vamos a seguir las mismas reglas que para el gliceraldehído. Cuando ese hidroxilo esté del lado derecho, al lado derecho de la columna del carbohidrato, va a ser un carbohidrato D. Y cuando esté al lado izquierdo, va a ser un carbohidrato L. Ahora, para que nosotros podamos nombrarlos, vamos a seguir una serie de preceptos que ahorita ya no nos va a dar tiempo de ver, pero como vamos a tener entonces diasterómeros y vamos a tener enantiómeros, vamos a tener que representarlos de alguna forma. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Además de eso, vamos a comenzar ya con el árbol, lo que se conoce como el árbol familiar, los carbohidratos. Eso lo pueden encontrar en cualquier libro. Y vamos a comenzar con la forma cíclica de todos estos compuestos, que son las furanosas y las piranosas, con todas las consecuencias que esto tiene, como las proyecciones de Haworth y con los anómeros y sobre todo con la mutarrotación. Les comento esto para que lo revisen para la próxima clase, porque cuando estemos en clase presencial, pues les voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? ¿Hay alguna duda hasta aquí antes de irnos? No. No, eso es algo bastante sencillo, pero necesitamos que queden bien claras estas cosas porque después vamos a empezar a necesitar girar esas estructuras y establecer las estructuras cíclicas. Y eso va a estar un poquito más complejo, ¿vale? La próxima clase yo creo que nos vamos a ir un poquito más rápido, ¿va? Si no hay dudas, entonces nos veríamos la próxima semana. Todavía no sé si nos van a prestar el taller de la... ¿Qué piso es? ¿El 2? Del piso 2 del edificio de Química Orgánica, o si nos vamos a ir a otro salón, pero ya les estaré avisando, ¿vale? Si no hay otra cosa, entonces nos vemos el viernes. Gracias, profe, nos vemos. Profe, una pregunta. Los, por ejemplo, así como que hizo ahorita del documento, ¿ese lo sube a Classroom o no? Pues si quieren lo subo, pero pues ¿no tomaron notas? No, o sea, sí, pero nada más era como, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que me faltó algo? Nada más digo. Pues como quieran, pero esto lo puedes encontrar en cualquier libro, entonces no creo que sea necesario. Ok. Bueno. Dice nada más. ¿Dicen? No, esto lo puedes encontrar en cualquier libro. Sí. Tampoco creas que yo sé mucho. Bueno, entonces, si no hay otra cosa, nos vemos el lunes. Que tengan buen día. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego.